Hola, buenos días, maestro y compañeros. Mi equipo y yo les vamos a presentar el tema de osteoartritis. El equipo está conformado por Almaraz González Jimena, Alonso Quintana, Alexia Maday, Cristóbal Roque, Jorge Alfonso, González Alvarado, Edwin, Juárez Muñoz, Paulina Elizabeth, Mazón Jiménez, Fátima Juliet, Merino Valladares, Alondra Marlene, Ramírez Alpizar Oliva, Sánchez Pineda Lázaro Israel y Zavala Pérez Diana Alexandra. Les vamos a presentar el contenido de la introducción, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y criterios, prevención y manejo y modificaciones de la estructura. Comenzando con la introducción, ¿qué es la osteoartritis? La osteoartritis es el trastorno articular degenerativo más común que afecta a una o varias articulaciones diartrósicas. Son incluidas las articulaciones pequeñas y grandes y se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos en las articulaciones se deteriora progresivamente. Para empezar, vamos a decir algunas definiciones. Por ejemplo, degenerativo nos habla de una enfermedad en la cual la función o la estructura de la articulación afectada empeora con el transcurso del tiempo. Y las articulaciones diartrósicas son las articulaciones que unen dos orígenes y que presentan movilidad completa. Estas constan con membrana sinovial y cavidad articular entre los espacios óseos. La osteoartritis se considera como una enfermedad de todas las articulaciones, que incluye alteraciones en el cartílago articular, el hueso subcondral, los ligamentos, la cápsula y la membrana sinovial, y es lo que finalmente conduce a la falla articular. Los daños estructurales que se presentan son la pérdida de cartílago, la formación de osteofitos, cambios en el hueso subcondral y alteraciones meniscales. Los signos que se presentan son dolor, rigidez matinal transitoria, crepitación en el movimiento articular y conduce a inestabilidad y discapacidad física. La osteoartritis se puede clasificar en primaria o secundaria. La primaria resulta de la combinación de los factores de riesgo y los más destacados aquí son obesidad y aumento de la edad. Y la secundaria nos habla de, según la atribución a factores causales reconocidos, como por ejemplo algún trauma, cirugía en las estructuras articulares o articulaciones anormales al nacer. Y vamos a continuar con la epidemiología. Ok, bueno, continuando con el tema de osteoartritis, vamos a tener la epidemiología, la cual para comprenderla se debe considerar los efectos de los síntomas, las alteraciones de la estructura y de los cambios de funciones que nos provoca la osteoartritis. ¿Me puedes cambiar? Vamos a tener que los cambios estructurales de las articulaciones no siempre van acompañadas de dolor articular y tanto el dolor como las anomalías estructurales muestran relaciones variables con la función física que se realiza en la vida cotidiana, como puede ser el caminar, el correr, el brincar o el hasta sentarse. Tenemos que la prevalencia y la incidencia de la osteoartritis llega a variar ampliamente debido a la variación de las definiciones de casos y los sitios conjuntos bajo consideraciones. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la prevalencia de la osteoartritis estructural, en donde se reporta que la afectación en manos es de un 60%, de las rodillas de un 33%, de la cadera de un 5%. Normalmente estos porcentajes se van a presentar en adultos mayores de
más de 65 años y con mayor frecuencia en mujeres. Y de igual forma hay que recordar que la prevalencia de este va a aumentar con la edad en ambos sexos. Como se acaba de mencionar, la edad es uno de los factores de riesgos más importantes en la osteoartritis. Vamos a tener que estudios que se realizaron en las poblaciones de Europa y de Norteamérica nos hacen mención que existen tasas de alta afectación sintomática en la mano, en las rodillas y en la cadera. Vamos a tener que también algunos estudios realizados en España informan que de 1,000 personas va a haber 6.5 personas afectadas de la rodilla, 1 punto de la cadera y 2.4 de la mano. Tenemos que relacionar la frecuencia del dolor, esta va a variar según el sitio de la articulación que se encuentra afectada, pero el dolor va a ser igual tanto como para hombres como para mujeres. Vamos a tener que la osteoartritis estructural de la mano se va a presentar en un 15% de los casos, en la rodilla se va a presentar en más del 50% y en la cadera de igual forma en más del 50%. Bueno, ¿le puedes cambiar? Bueno, tenemos que las personas que desarrollan osteoartritis sintomática en una articulación va a tener mayor probabilidad de tener afectaciones en múltiples articulaciones y esta predisposición se manifiesta clínicamente como osteoartritis generalizada, la cual involucra las articulaciones completas de la mano. Va a abarcar desde las articulaciones interfalángicas proximales, las articulaciones interfalángicas distales y las articulaciones basales del pulgar, así como las articulaciones de la columna cervical, las articulaciones de la columna lumbar, las articulaciones propias de la cadera y las articulaciones de la rodilla propias. Vamos a tener que esta variación es más frecuente en mujeres y va a estar en mujeres de más de 65 años de edad y se puede heredar en un patrón poligénico. Algo que cabe destacar y que es muy importante mencionar es que la osteoartritis, a pesar de tener una distribución mundial, pues esta llega a variar en diferentes zonas geográficas y étnicas en relación a la prevalencia. Por ejemplo, tenemos que en los datos que se obtienen en España y Europa, pues la variación de estas no llega a ver tanta en relación a las afectaciones de manos, rodillas y cadera, pero en cambio si la comparamos con algunos resultados obtenidos en lugares nativos de América y Afroamérica, pues encontramos que las afectaciones en la mano llegan a ser menos frecuentes y en cambio en algunas poblaciones orientales y subasiáticas, pues la osteoartritis de cadera llega a ser la menos frecuente debido a la morfología que esta población presenta. Y bueno, de mi parte sería todo. Bueno, ahora hablando acerca de los factores de riesgo, vamos a tener que estos se pueden dividir según al nivel de la susceptibilidad individual, como va a ser el aumento de la edad, el sexo en femenino, la biomecánica de las articulaciones y los factores genéticos, así como la adiposidad. Y en cuanto a nivel de las articulaciones, estas, pues nos va a haber lesiones articulares, uso repetitivo de las articulaciones por ocupación u ocio, por una mala alineación de las articulaciones. También vamos a tener factores de riesgo asociados con la progresión, como va a ser la obesidad, que este va a ser un factor de riesgo bien establecido para poder desarrollar y osteoartritis y además la progresión, y pues esto se va a deber a una pérdida de cartílago. También la actividad física se puede tener una idea errónea o perjudicial o hasta contradictoria, ya que en el caso de haber articulaciones con anomalías estructurales o que tengan un volumen inicial bajo de cartílago, este va a ser perjudicial para estas personas. Sin embargo, personas que tienen un volumen inicial alto y que llevan una actividad física importante, esta va a ser útil para desarrollar y mantener las articulaciones de rodillas sanas. También vamos a tener factores estructurales como hacen las anomalías principalmente en los huesos de cadera que nos pueden llevar a displasias de cadera y pinzamientos femoroacetabular. Y en cuanto a la genética, pues esta va a haber una susceptibilidad genética del 40% y el 65% según el sitio en el que se desarrolle, en el que esté esta articulación.
teniendo que en mano y columna va a haber una fuerte evidencia de esto y en rodilla pues no vamos a tener mucho. También vamos a tener que los glosis asociados con la osteoartritis se van a incluir los genes que modifican los componentes del factor de crecimiento transformante B, así como las vías de señalización de proteínas morfogénicas óseas, incluyendo lo que son el factor de crecimiento, la iodotironina desyodasa de tipo 2, que estos nos van a ayudar a regular la tironina, que esta pues nos va a ayudar a el mantenimiento y la recuperación del cartílago. Gracias. Hablando de la fisiopatología de la osteoartritis, tenemos que, como se mencionó en un principio, este va a ser un trastorno articular degenerativo que va a dañar las articulaciones diartrodiales. Y bueno, las articulaciones diartrodiales van a estar formadas por la unión de dos huesos adyacentes, como tenemos en la primera imagen. Tenemos pues esta unión de estos dos huesos que van a estar cubiertos por una capa de cartílago articular especializado, que como se ve en la imagen va a ser el color azul clarito y pues van a estar encerrados en una cápsula sinovial que es el azul fuerte. Bueno, este cartílago va a estar adaptado para transferir las cargas durante el soporte de peso y el movimiento articular. Es decir, pues cuando hacemos como alguna carga mecánica o algo así. Se menciona que la osteoartritis se va a considerar una enfermedad de toda la articulación, aunque los procesos patológicos pueden dirigirse a un solo tejido, por ejemplo, en el cartílago. Aunque sea así, todos los tejidos articulares se van a ver afectados, pues van a estar íntimamente asociados física y funcionalmente. Como vemos, la segunda imagen es la comparación de una persona con osteoartritis, cómo es que el cartílago está casi desaparecido y cómo es que toda la articulación pues se ve afectada. Siguiente. Ahora, tenemos que una lesión puede evolucionar por factores derivados de células o de la matriz que alteran la composición, estructura y las propiedades materiales de los tejidos articulares. Se menciona que hay algunos factores implicados en la destrucción conjunta en la osteoartritis. Por ejemplo, tenemos las citocinas, como la interleucina 1, 6 y 15. También algunos mediadores inflamatorios, como la prostaglandina E2, el óxido nítrico. También algunos de la degradación de la matriz, como la metaloproteinasa de matriz 1, 3 y 13. Así como de productos derivados de células iomatriz, como son los fragmentos de fibronectina, de ácido hialurónico, de colágeno y de proteoglicanos. Entonces, pues todos estos factores se van a ver implicados, que veremos un poquito más adelante. Ahora, tenemos que en la osteoartritis va a existir un cambio en el cartílago. Como vimos en la imagen, pues se va a ir desgastando, pues es una enfermedad degenerativa. Entonces, les voy a explicar un poquito de cómo está conformado el cartílago. Bueno, va a tener en un 70%, va a estar formado por agua. También va a tener colágeno tipo 2, que le va a dar la resistencia a la tracción. También algunos proteoglicanos que les van a dar la resistencia a la compresión. Otros tipos de colágeno y proteínas no colágenas. Entonces, pues esta es la composición normal de un cartílago. Tenemos que el cartílago va a estar formado por un solo tipo de célula que van a ser los condrocitos. Y pues les voy a hablar un poquito de la función de estos condrocitos. Tenemos que la matriz pericelular con colágeno tipo 4 y otras proteínas de matriz van a contener a estos condrocitos, pues los van a estar protegiendo de la interacción con la matriz extracelular. Entonces, pues dentro de esta matriz pericelular van a estar estos condrocitos. Y bueno, en condiciones fisiológicas va a haber una mínima renovación de colágeno y no va a haber una actividad mitótica. Sin embargo, mediante un estímulo externo, que puede ser una carga mecánica, pues cargar algún peso, por ejemplo,
va a haber un reemplazo de los constituyentes de los glucosaminoglicanos, estos van a ser los encargados de la retención del agua. A su vez, pues van a ser reemplazados por agrecanos y proteoglucanos. Es importante mencionarles que tanto en la edad como en la osteoartritis tenemos que va a disminuir la capacidad de la reparación del cartílago. Es decir, conforme va pasando los años, pues no va a haber una reparación, al igual que por ejemplo en los niños, que pues tienen como esta facilidad de ir reparando pues sus articulaciones. Siguiente. Ok, ahora, como podemos observar en los esquemas del medio y de la izquierda, los condrocitos normalmente van a tener poco contacto con lo que es el oxígeno. Con lo que es la matriz extracelular del cartílago. Esto se va a deber a que no van a necesitar oxígeno, sino que van a tener factores de supervivencia intracelular, los cuales les van a brindar un ambiente adecuado. Lo que va a ocurrir en la osteoartritis es que va a haber una interrupción de la matriz pericelular. Esto va a llevar a que las células expongan sus componentes de la matriz a las células, provocando una desregularización en lo que son los condrocitos. Finalmente esto va a llevar a lo que son la formación de fisuras, las cuales van a ir calcificándose y conforme se vayan adentrando, va a haber una infiltración nerviosa y vascular, donde no las debería haber. Y esto va a llevar a que se pueda llegar a destruir lo que es el cartílago articular y la membrana sinovial. Siguiente, por favor. Ok, vamos a tener dos tipos de células, las cuales van a encargarse de darle forma a los huesos, los osteoblastos y osteoclastos. Si hay una disminución de la rigidez del tejido óseo, va a haber un incremento en lo que es la deformación del cartílago durante un esfuerzo repetido o durante una carga. Esto va a contribuir directamente en el desarrollo de las patogenias de un cartílago con osteoporosis. En la osteoporosis va a haber una alteración en lo que es la mineralización ósea. Esto va a llevar a la formación de quistes y osteofitos, los cuales no van a ser, o no van a, ¿cómo decirlo? No van a estar relacionadas directamente con el daño de la osteoartritis, pero van a afectar en lo que es la estructura articular y puede que lleguen a causar cierta limitación en sus funciones. Y por último, el daño óseo y la necrosis van a iniciar el proceso de resorción ósea mediada por osteoclastos, los cuales van a llevar a la formación de quistes, y las lesiones de la médula ósea van a estar asociadas a regiones donde el daño del cartílago con osteoartritis van a ser muy comunes en lo que son el hueso subcontral. Siguiente. Bueno, pasando con el synovio y la inflamación, vamos a tener que el synovio va a tener una membrana sinovial y líquido sinovial. Esta membrana que va a cubrir la cavidad articular va a ser semipermeable y va a permitir el movimiento de moléculas dentro y fuera de esta articulación. En el líquido sinovial habrá nutrientes y algunos factores para la lubricación, como la lubricina o ácido hialurónico. Vamos a tener que la sinovitis provocará una hiperplasia en la membrana sinovial, así como algunos infiltrados en los linfocitos B y T. Y se van a observar las alteraciones con estudios radiológicos. En la imagen vamos a observar que los factores inflamatorios van a actuar en la articulación, provocando inflamación en el cartílago, así como actúan las adipoquinas, que inducen inflamación en el cartílago, degradándose en sí mismos y disminuyendo los factores de lubricación, como la lubricina o ácido hialurónico. Entonces vamos a tener que algunos condrocitos disfuncionales van a provocar la inflamación por la propia disfunción de ellos mismos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después vamos a tener la obesidad y las adipoquinas, que la obesidad será un estado inflamatorio sistémico, es decir, que va a afectar a todo el cuerpo, y las adipoquinas van a estar elevadas como la leptina y la dipsina, que estas se van a asociar con una mayor pérdida del cartílago y una incidencia en el reemplazo de la articulación de la rodilla,
Propiamente viendo esto, vamos a tener que las células como los osteoplastos, que serían de reabsorción, y los osteoblastos que forman pues la síntesis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre los factores mecánicos, tenemos que los factores, pues estos se dan por alguna sobrecarga, que podrían ser tantos fisiológicos o como patológicos, que pueden afectar la vialidad de las células que se van a encontrar en la articulación. Bueno, a nivel de macroescala se van a ver algunos factores que van a afectar las fuerzas locales que van a experimentar las células. Bueno, las matrices extracelulares van a incluir la alineación articular, la cinemática y los aspectos de marcha, que estos serán los movimientos que se van a alterar en las articulaciones y van a afectar la distribución de transferencia de la carga de la articulación, y lo que va a provocar pues que haya una lesión de la misma articulación, así como la disfunción de condrocitos, inflamación y daño en las articulaciones por alguna fisura, alguna descalcificación o infiltrado de linfocitos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pasando a los condrocitos en el cartílago articular y los teocitos en el hueso, vamos a detectar las fuerzas biométricas locales en las diversas células, así como los cilios primarios. Bueno, el sistema complejo de receptores también van a estar aquí implicados, al igual que pues van a actuar como sensores mecánicos y van a tratar de modular y adaptar las células al entorno biomecánico local. Bueno, que estos pues con la edad y con las actividades que nosotros realizamos diariamente, pues se van a adaptar a unas cargas, a las cargas y a los movimientos, pues que vayamos generando a lo largo de los años. Pero en el caso patológico, pues la osteoartritis no va a ser como un movimiento que lo vayamos a adaptar, por lo que pues estos van a ser lesiones e inflamaciones que se van a ir degenerando conforme a la articulación. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, pues ahora vamos a hablar de lo que son los criterios y el diagnóstico de la osteoartritis, y pues aquí vamos a tener una parte clínica y una parte también de imagen. La osteoartritis se dice que va a ser difícil de diagnosticar, sobre todo en lo que serían las primeras etapas de la enfermedad, y ya después, pues igual va a ser complicado, pero va a haber más datos para orientarse. La osteoartritis se debe de diferenciar también de lo que sería la artritis anquilosante y lo que es la artritis reumatoide. Para todo esto del diagnóstico van a existir algunos criterios específicos para ciertas zonas del cuerpo que se van a ver muy afectadas, como lo sería la rodilla, la cadera y la mano. Pero también hay otras zonas que se afectan, pero que aún no tienen criterios desarrollados, como lo sería la columna vertebral, y también se incluye lo que es el dedo gordo del pie. Como les comentaba hace un momento, vamos a tener una parte de imagenología en la cual se van a incluir lo que serían las imágenes por resonancia magnética nuclear y lo que también son las radiografías, pero se prefiere utilizar lo que es la resonancia magnética nuclear, al menos en las primeras etapas de la enfermedad. También un dato que se tiene que tomar en cuenta es que va a haber algunos cambios estructurales que van a estar relacionados directamente con la edad. Entonces, en personas de mayor edad, estos cambios no necesariamente quieren decir que sean patológicos. Por lo tanto, pues ahí también ya entra la experiencia de quien lo diagnostica. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar primero con lo que es el diagnóstico de osteoartritis de rodilla. Y bueno, como les comentaba, para la rodilla hay criterios que van a ser pues tanto sensibles como específicos. Y bueno, estos criterios además se van a relacionar o a correlacionar con otros estudios como lo sería la artroscopía, que se va a realizar mediante un endoscopio. Bueno, también estos cambios en rodillas se menciona que van a tardar años en que aparezcan, por lo tanto, en las primeras etapas de la enfermedad, pues va a ser muy difícil que se encuentren. Ahora, dentro de lo que sería la toma de la radiografía, básicamente aquí se tiene que tomar en una posición adecuada de rodilla, y para ello se puede utilizar, por ejemplo, la radiografía semiflexionada, que se ve en la imagen del lado derecho, pero también se puede utilizar la radiografía fluoroscópica. Puedes poner la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos lo que serían ya propiamente algunos de los criterios para la osteoartritis de rodilla en la parte clínica. Entonces, lo primero sería la presencia de dolor en la rodilla, y esto se le van a sumar 3 o más de los criterios que tenemos en color azul. El primero de ellos es una edad mayor a 50 años. El segundo sería la rigidez matutina o matinal.
que va a durar menos de 30 minutos. También se le agrega lo que es la crepitación en movimiento activo, que van a ser los ruidos. También tenemos lo que es la sensibilidad ósea de la rodilla y también el ensanchamiento o agrandamiento óseo, que sería el criterio número 5 del lado derecho. La que sigue, por favor. Y bueno, en la osteoartritis estructural, nuevamente tenemos dolor de rodilla y algunos de los criterios que se encuentran en los cuadros de color azul, que se repite más de 50 años de edad, rigidez matutina con duración menor a 30 minutos, crepitación en el movimiento activo, que era lo de los sonidos, y aquí se agrega el hallazgo radiológico de lo que son los osteofitos. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasando al diagnóstico de osteoartritis en la mano, aquí también tiene que haber dolor de la mano y se van a contar 3 o más de las características que se encuentran en color azul en los cuadros de abajo. Entonces, la primera de ellas sería que puede haber agrandamiento óseo de 2 o más de las 10 articulaciones seleccionadas. Las articulaciones van a ser las que están del lado izquierdo. Y bueno, otro criterio es que haya agrandamientos óseos de 2 o más articulaciones interfalángicas distales. El tercer criterio es que haya menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas inflamadas. Y el cuarto criterio es que haya deformidad de 1 año o más de las 10 articulaciones, deformidad de 1 o más de las 10 articulaciones que fueron seleccionadas o que se ocupan para hacer propiamente el diagnóstico. La siguiente, por favor. Y bueno, luego tenemos lo que es el diagnóstico de osteoartritis de cadera. Aquí, bueno, esta es la parte clínica, entonces va a haber pues primero un dolor de cadera como tal, y luego hay como 2 combos o 2 paquetes, uno del lado izquierdo y uno derecho, que pueden acompañar este dolor de cadera. El del lado izquierdo va a ser rotación interna de cadera de mayor o igual a 15 grados, pero que va a presentar dolor al momento de hacer la rotación. Asimismo, se repite lo de la rigidez matutina de cadera, solo que aquí sería igual o menor a 1 hora, y también lo de la edad, 50 años hacia arriba. El otro paquete que puede acompañar al dolor de cadera es el del lado derecho, y en este caso hablaríamos de que se acompañaría el dolor con rotación interna de cadera de menos de 15 grados, y aquí también se incluye lo que sería la SR o la tasa de sedimentación eritrocitaria de igual o menor a 45 milímetros por hora. También se puede describir aquí lo que sería una flexión de cadera de igual o menor a 115 grados, y bueno, todo este paquete del lado derecho tiene una sensibilidad del 86% y especificidad del 75%. La siguiente, por favor. Y finalmente, en la parte de diagnóstico, tenemos la de la osteoartritis de cadera, que en este caso se va a combinar la parte clínica con la parte radiográfica. Entonces, aquí se incluye todo lo que se vio anteriormente, se va a combinar con lo que es el dolor y se van a agregar 2 o 3 criterios de los que están aquí abajo mencionados, como lo sería el hallazgo de osteopitos, que estos pueden ser acetabulares o femorales, que se encuentran en la imagen derecha. Asimismo, también otro criterio puede ser el estrechamiento del espacio articular, ya sea medial, axial o superior, y también tenemos el SR, que en este caso tiene que ser menor de 20 milímetros por hora. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con el apartado de prevención, el control del peso va a ser la principal estrategia para prevenir la osteoartritis y también lo será para después del diagnóstico. Esto para retrasar la progresión de la enfermedad. Es decir, la mejor prevención va a ser la pérdida de peso en una persona pues, que tenga sobrepeso, como el aumento del mismo. Entonces, el control del peso va a tener un enfoque particularmente en el mantenimiento de la masa muscular y también en la reducción de la adiposidad. Y una acción que se recomienda es la actividad física, pero esta va a depender de acuerdo a la salud de la articulación de la rodilla, ya que puede proteger o acelerar la pérdida del cartílago de esta articulación. Y en el caso de que ya exista un daño, esta actividad física debe ser modificada. La siguiente. Y bueno, también existen factores de desarrollo temprano del hueso que pueden perjudicar, como están las anomalías de los miembros inferiores
y también las displasias congénitas de la cadera en los bebés y también enfermedades como la gonartritis. Y bueno, buscando en otros artículos encontré que otras recomendaciones es llevar una alimentación balanceada, la protección articular para evitar un desgaste articular a largo plazo, realizar movimientos corporales correctos, equilibrar equilibrar el trabajo y el descanso articular, reducir el esfuerzo y también evitar actividades que generen dolor. En la siguiente. Continuando con su manejo, las personas que tienen esta enfermedad van a requerir una evaluación integral de la gravedad y del impacto funcional de la osteoartritis, junto con su perspectiva personal de su salud para garantizar una estrategia y un manejo personalizado que se ajuste a sus necesidades. Entonces, el enfoque multidisciplinario centrado va a involucrar una combinación de intervenciones, como son las estrategias de autocontrol, que van a tener un mejor manejo del dolor y también va a dar resultados funcionales. En cuanto a su evaluación, está a determinar el índice de masa corporal de la persona y también la distribución de las articulaciones que esté afectadas. Un mal pronóstico que se puede presentar en esta evaluación van a ser que existan múltiples articulaciones afectadas y también será si la persona presenta obesidad comórbida. La siguiente. Entonces, en cuanto al manejo de la osteoartritis, este se ha descrito en guías basadas en evidencias importantes. Sin embargo, la mayor parte de la base de evidencias que se utilizan se originan de ensayos clínicos de artrosis de rodilla y menciona dos tipos, que es la terapia y es llevar un manejo médico. En cuanto a la terapia, su eficacia va a depender de acuerdo a la ubicación anatómica y el número de articulaciones que estén afectadas. Y en cuanto al manejo médico, va a incluir dos tipos de terapias, que es pues la farmacológica y la no farmacológica, que esta pues la farmacológica la veremos más adelante. Y pues las personas que sufren esta enfermedad van a utilizar múltiples terapias. Siguiente. Bueno, existen diferentes tratamientos, tanto, farmacológicos que pueden ser tanto tópicos, pueden llegar a ser orales e inyectables para las personas con osteoartritis. Antes de prescribir algún tratamiento, es importante tener en cuenta lo que sería la edad, los medicamentos que toma y si tiene algún problema cardiovascular o gastrointestinal. Las terapias actuales son principalmente por medio de analgésicos y a pesar de recibir dichos tratamientos, en la mayoría de los casos o de las personas siguen teniendo este dolor persistente. La primera línea farmacológica que vamos a tener serían los AINES tópicos y también podrían ser orales, que el artículo menciona que el paracetamol. Y los AINES tópicos tienen mejores perfiles de seguridad a diferencia de los AINES orales, ya que los niveles sistémicos de los que actúa el fármaco son mucho más bajos. El siguiente sería la capsaicina tópica, que provoca un debilitamiento de lo que serían los neurotransmisores en las terminales sensoriales. Lo que haría es disminuir la transmisión central del dolor periférico de dicha articulación. Y se recomienda en sí como complemento para la osteoartritis de manos y además de rodillas, y así evitar como un tipo de toxicidad sistémica. Los principales fármacos orales o más comunes que se utilizan para este tratamiento, para el tratamiento de la osteoartritis, van a ser los AINES orales que habíamos comentado, y además algunos que serían los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que son los COX-2. Sin embargo, a pesar de eso, se asocian con algunas toxicidades de algunas complicaciones gastrointestinales o también cardiovasculares.
Otros que se utilizan, que serían los opioides, que más que nada va a ser un tratamiento para aquellas personas que no pueden en sí tolerar o que no puedan ser prescritos con los AINES. Sin embargo, pues también los opioides tienen su propio perfil de toxicidad, que pueden ser tanto los mareos, estas náuseas y hasta estreñimientos. ¿Le podrías cambiar, por favor? Otro fármaco que utilizaremos sería la duloxetina, que va a ser un inhibidor de la recaptación de la serotonina y además de la noradrenalina. Y se recomienda el uso en la osteoartritis tanto multiarticular y la osteoartritis de rodilla. Y de hecho en algunos países comentan que está autorizada también para el dolor musculoesquelético. También se utilizan lo que serían los nutracéuticos, que más que nada van a ser como decía unos compuestos naturales que van a ser productos de lo que se conoce de estos de glucosamina y de chondroitina, que muchos institutos no son recomendados, bueno, no los recomienda debido a la falta de resultados del beneficio analgésico, aunque algunos estudios o algunos ensayos dicen que pues sí tienen estos efectos analgésicos, además de un efecto placebo, aunque sigue habiendo alguna controversia respecto a estas eficacias. Otros fármacos que serían los corticosteroides, que serían intraarticulares, se llegan a recomendar en aquellos pacientes que el dolor los pueda llegar a impedir hacer algún tipo de movimiento o ejercicio. Más que nada cuando tienen dichos derrames que son bastante dolorosos y llegan a limitar este movimiento articular. Tiene beneficios analgésicos bastante buenos que son a corto plazo. Por lo general duran entre 3 a 4 semanas en aquellos pacientes que tienen un dolor bastante intenso. Y por último tendremos al ácido hialurónico, que va a ser un componente natural que va a estar en el líquido sinovial y además en el cartílago, y ayuda muchísimo en sus propiedades viscoelásticas, que ayuda como que a proporcionar tanto, en sí ayuda como que a sus propiedades tanto de lubricante y de amortiguadora. Y el uso de este ácido hialurónico en la artritis de rodillas se recomienda más que nada en aquellos pacientes arriba de 74 años, que tenga como que síntomas refractarios a los tratamientos farmacológicos. Solamente que muchos no le dan tanta importancia al ácido hialurónico porque pues no indican en sí un beneficio alto, es como un beneficio pequeño y clínicamente pues llega a ser irrelevante, pero igual se utiliza como tratamiento. ¿Le podrías cambiar? Gracias. Para el tratamiento quirúrgico es por un tipo de lavado que serían de los desechos que están fuera del espacio articular y otro que será por la resección del cartílago. No se recomienda para el tratamiento de la artrosis de rodilla si en sí, si no hay si las intervenciones médicas no logran mejorar en sí suficientemente los síntomas, no hay mejoría, se debe de considerar lo que será la cirugía de reemplazo articular. Y esta cirugía de reemplazo articular ha sido bastante eficaz para lo que sería la articulaciones tanto de cadera y también podrían llegar, ha habido mejoría en la articulación de la rodilla. Y en otras articulaciones todavía se sigue como que tratando, se sigue viendo que haya mejoría. Aquellas personas que se piense intervenir en el reemplazo deben ser buscadas o revisadas algunos factores de riesgo como un dolor persistente que puede llegar a ocurrir después de dicho reemplazo. Algunos de estos factores o que pueden provocar esta complicación serían algunos trastornos de salud mental, dolores en múltiples sitios y además el dolor de rodilla antes de la operación.
Para dicha derivación quirúrgica o para antes de intervenir, no debe de tener, el paciente no debe llegar como tal a una limitación funcional de dicha rodilla y no debe de tener como tal el dolor. Y deben de ser en pacientes menores de 60 años, ya que pues llega a retardarse, ya que esas dichas prótesis son de vida finita y no llegó a haber como mejoría para la revisión en los pocos años. Listo, siguiente, por favor. Bueno, pues aquí con lo que respecta a la modificación estructural, pues aquí tenemos que van a ser deseables las terapias que confieran como tal una inhibición del deterioro estructural de las patologías de la rodilla. Sin embargo, pues también tenemos que faltan como tal pruebas que sean concluyentes de alguna terapia modificadora de la estructura, que sean terapias farmacológicas orales y que aparte pues sean eficaces. Tenemos que lo que es el sulfato de condroitina y el sulfato de glucosamina, pues van a actuar ralentizando los cambios catabólicos que sean netos, en este caso, pues, área del cartílago. Y bueno, aquí tenemos también al ranelato de estroncio, que pues se ve que hubo evidencia aquí en un ensayo controlado aleatorio sobre la modificación estructural, que con este fármaco, el cual va dirigido a la remodelación ósea, se ha visto que el uso clínico de rutina de este fármaco está asociado a un mayor riesgo de morbilidad cardiovascular, por lo que actualmente ninguna terapia modificadora de estructura ha sido como tal autorizada. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, bueno. Ahora, con lo que respecta a la parte de supervisión, bueno, aquí la guía NICE, que es de la National Institute for Health and Care Excellence, recomienda que se realicen revisiones constantes a los pacientes, en especial cuando haya como tal presencia de dolor articular refractario, el cual pues significa que no responde al tratamiento y que sea molesto. También aquí, cuando hay presencia de más de una articulación sintomática o comorbilidad, y cuando los fármacos orales regulares requieran de un monitoreo, en este caso con un hemograma completo y función renal. Calidad de vida, pues aquí las mediciones de los cambios estructurales y el dolor deben de ser complementadas con índices de limitación de actividad y también de restricción de la participación. Tenemos que aquí se realizan cuestionarios estandarizados que tienen un enfoque en parámetros genéricos, como lo serían la salud mental, la vitalidad y la salud en general. Pues en este caso tenemos de ejemplo a la escala de función física de la encuesta de salud de formato de 36 ítems, que es lo mismo al SF36. Y bueno, también tenemos otros cuestionarios que son específicos para evaluar la osteoartritis de rodilla, y cadera, como el WOMAC, que es el índice de artritis de las universidades de Western Ontario y McMaster. Como tal, este tipo de cuestionarios nos van a proporcionar información sobre las discapacidades, como el dolor, la rigidez y, bueno, también limitaciones de actividad, ya sea en cuanto a deportes, actividades recreativas, incluso hasta de la vida diaria. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, morbilidad. Según aquí un estudio de carga mundial de morbilidad proporcionado por la OMS en el 2010, la osteoartritis ocupó el puesto número 11 entre las causas más importantes de años vividos con discapacidad en todo el mundo. Entonces, bueno, aquí se ha visto que el riesgo de morbilidad de por vida asociada con la osteoartritis de cadera es de aproximadamente el 25% y que en rodilla pues va a aumentar el 45%. Este trastorno se ve asociado a limitaciones importantes de actividad, como por ejemplo en caminar, que se ve en el 22% de los casos, o cargar objetos pesados, que lo vemos en el 18.6% de los pacientes, o vestirse, por ejemplo, que es en el 12.8% de los casos. Por otra parte, con lo que respecta al dolor y la pérdida de la función,
Se estima que representan entre el 1 al 2.5% del Producto Interno Bruto en países occidentales, representando pues una carga económica sustancial. Y bueno, con lo que respecta a la mortalidad, bueno, aquí tenemos que de acuerdo a la literatura, los pacientes que padecen de osteoartritis tienen un mayor riesgo de muerte prematura. Y según un estudio realizado en la población británica, se observó que la mortalidad por causas específicas fue alta debido a la enfermedad cardiovascular y a la demencia. También por una inflamación sistémica de bajo grado, el uso prolongado de AINES o a la inactividad física. Y bueno, tenemos que aquí la asociación con factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión arterial, la obesidad y la resistencia a la insulina, como le dijo mi compañera Jimena, pues podrían explicar parte del efecto de la osteoartritis en lo que sería la muerte prematura. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Bueno, pues aquí la osteoartritis se encuentra entre las enfermedades con incidencia de más rápido crecimiento debido al envejecimiento de la población mundial. Y bueno, la carga de esta enfermedad crónica, que también la literatura la describe como incapacitante y también debilitante, es un enorme desafío, digamos, para el sistema de salud y la sociedad en general. Todo esto debido a los costos que esta misma va a estar generando. Entonces, bueno, tenemos que la nueva información encontrada respecto a su fisiopatología ha permitido una mejor comprensión de la enfermedad, lo que a la vez ha permitido mejorar el desarrollo de nuevos fármacos que pues alivien todos estos síntomas y que al mismo tiempo reduzcan la progresión de la destrucción articular. Bueno, aquí los problemas de seguridad cardiovascular y renal que rodean a lo que serían los AINES y al paracetamol nos dan menos opciones de tratamiento. Entonces, pues ese es como tal un problema. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Y bueno, el enfoque traslacional, que va a ser como tal la investigación básica aplicada a las primeras fases del desarrollo de los medicamentos. Aquí pues se ha visto que en avances recientes en comprensión al origen de la fisiopatología del dolor de la osteoartritis, desde un punto de vista mecánico y estructural, han permitido un desarrollo de terapias más dirigidas con un mejor equilibrio riesgo-beneficio. Y bueno, en este tipo de investigaciones es fundamental tomar en cuenta hallazgos como los resultados de estudios epidemiológicos, genéticos, epigenéticos, observacionales y clínicos, incluidos aquellos que han utilizando tecnologías de imágenes de resonancia magnética, los cuales pues nos van a dar información nueva sobre factores de riesgo asociados a la progresión de la enfermedad. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Y bueno, de acuerdo a la estratificación de pacientes, ya por último, tenemos que aquí la osteoartritis, pues va a ser una enfermedad compleja, ¿no? Y que pues se cree que incluye múltiples fenotipos y subgrupos. Es por eso que es importante la identificación de estos fenotipos para el desarrollo de enfoques, para el manejo no farmacológico de la osteoartritis, así como otras modalidades nuevas de tratamiento que sean eficaces para cada paciente en específico. Y bueno, al dirigirse selectivamente a algunos fenotipos de pacientes con osteoartritis, se puede permitir aquí el desarrollo de las DMOAD, que son los medicamentos de osteoartritis, modificadores de la enfermedad, que estén basados en la medicina personalizada. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, por el momento es todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención.